Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, mi compañera Julissa Delgado. y mi persona, Alejandra González, les vamos a hablar de cuál es la relación entre la presión y la temperatura, en base a la ley de Gay-Lussac. ¿Qué relación hay entre la presión y la temperatura? En el caso de un gas, la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Cuando aumenta la temperatura de un gas manteniendo el volumen constante, las moléculas del gas se mueven más rápidamente. Esto hace que cuando las moléculas colisionan en las paredes del recipiente, aumente la frecuencia y la fuerza, lo que provoca un aumento de presión. Si se reduce la temperatura, las moléculas se mueven más lentamente. Las colisiones con las paredes del recipiente disminuyen en frecuencia y fuerza, y la presión del gas baja. A continuación, les mostraré dos videos donde se ve reflejado la disminución y el aumento de temperatura. En el aumento de temperatura, como les expliqué anteriormente, las moléculas del gas se mueven más rápidamente. Cuando las moléculas colisionan en las paredes, la presión aumenta. Acá podemos ver cómo la presión va aumentando. En la disminución de temperatura, podemos ver cómo las moléculas se mueven más lentamente. Esto disminuye la frecuencia y hace que la presión baje. Cuando se mantiene lo demás constante, mientras suba la temperatura, subirá la presión. Y si la temperatura baja, lo mismo ocurre con la presión. A continuación, los dejo con mi compañera Yulisa, que les va a hablar sobre el aumento y la disminución de temperatura en un gas. Ok, cuando estas dos variables aumentan y disminuyen, cuando la temperatura aumenta, ¿qué sucede? Aumenta la energía cinética, hay una mayor frecuencia de colisiones entre las moléculas y esto hace que aumente la presión. ¿Qué pasa cuando la temperatura disminuye? El gas se contrae y hay un descenso de esta energía cinética en las partículas y esto hace que el gas ocupe un menor volumen en el contenedor que está. Seguidamente les explicaré un poco sobre la ley de Gay-Lussac en este ejemplo que está acá. Bueno, acá dice que un contenedor de gas de nitrógeno tiene una presión de 2000 atm a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementamos la temperatura a los 25 grados Celsius? Para realizar este problema, teníamos que convertir las temperaturas de los grados Celsius a Kelvin. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando esta formulita que está acá, convirtiendo los Celsius más 273,15, que eso nos dará la primera temperatura, que es 293,15 Kelvin, y una segunda temperatura de 298,15 Kelvin. Después, ya que tenemos las temperaturas en Kelvin, podemos utilizar esta formulita que nos dan acá, que es presión 1 sobre temperatura 1. Es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Acá tenemos una presión de 2000 atm sobre 293,15 Kelvin, que es igual a lo que vamos a encontrar, que es la presión 2 sobre 298,15 Kelvin. Después de saber eso, estos 298,15 Kelvin pasan a multiplicar. Entonces quedaría 2000 atm por 298,15 Kelvin sobre 293,15 Kelvin. Esto acá se cancela y nos quedaría lo que son los atm, que es la presión 2, que sería 2034 atm. Y esto sería. Muchas gracias. Y esta es la explicación sobre la relación que hay entre la temperatura y la presión.